como ahora la psicología moderna nos hace ver, pero la palabra amor se había vuelto una palabra más sensual en la etapa de Juan. Era más, por ejemplo, para ellos era Epafrodita, ¿no es cierto? Le habían hecho un templo a la diosa del amor, donde mayormente era el amor ¿qué? Eros, el amor erótico, el amor sensual, el amor de los deseos deleitosos de la carne. Habían llegado a enajenarse, ¿no? Porque Romanos dice que se habían depravado tanto en su mente que habían cambiado. ¿Qué habían cambiado? Lo que Dios había establecido de cómo ser las relaciones de un hombre y una mujer, por hacerlo con animales, por hacerlos contra natura, buscando ¿qué cosa? Otras sensaciones, otros placeres, entendiendo que el amor era esa satisfacción de una mayor producción de placer. Entonces, imagínense, Juan escribe esta carta diciéndoles eso no es amor, eso no tiene nada que ver con el amor. Igualito nosotros aquí tenemos que pararnos cada domingo y tomar cada verso, cada parte del verso de esta primera carta de Juan para que nosotros podamos entender y comprender primero que Dios es amor. Ahora, cuando Dios habla que Él es amor, ¿qué cosa nos está queriendo decir? ¿Quién me dice algo? Cuando decimos Dios es amor, ¿qué estamos entendiendo nosotros ahora? Claro. Pero ¿cuáles son las dimensiones del amor para Dios? Exacto, para Dios el concepto de amor es dar, es sacrificio, es entrega, ¿no es cierto? Y por eso Pablo en 1 Corintios 13 nos describe, ¿no? Porque ¿qué tipo de amor tendría? Imagínense, en ese tiempo, ¿no? Un rey daba a su esposa a luz un hijo y de pronto él lo veía que el niño, sus rasgos no eran perfectos. Lo mataban, hermanos. Lo mataban. O lo botaban a la calle. O lo regalaban. Era imperfecto. Y uno dice, pero qué desnaturalizado. Pero la sociedad no lo condenaba. Las sociedades han ido desarrollándose. Hay ahora protección al niño, protección al menor. Pero si tú miras 200 años nomás atrás, los niños no eran la cosa de mayor atención. Los orfanatorios eran lo que más abundaban. Y en las minas del carbón, donde más hacían trabajar eran niños, porque podían entrar hasta las cuevas de las minas y sacar el carbón. No había derechos. La sociedad ha evolucionado, ha buscado medios y mecanismos, pero sin embargo, mientras defienden de repente que no se le castigue, que no se le corrija, que no se le haga algunas cosas, lo llenan de pornografía, lo llenan de obscenidad, no respetan que es un niño y aún hacen dibujos animados con cosas contrarias a la naturaleza de él como niño. Le meten dudas en su mente para que él no, dice, no, tú todavía no sabes lo que eres ni lo que quieres ser. Y si un padre en su hogar no refuerza bien, tú eres un varoncito en su casa, su hijo, o tú eres una niña, una dama en su casa, no saben ya los niños lo que son. ¿Se dan cuenta? La locura del hombre sin Dios, que creyendo ser sabio se hace necio. Se hace necio, hermano, se hace necio. Entonces, cuando nosotros estamos tomándonos, deteniéndonos en cada versículo, en cada pasaje de esta carta de Primera de Juan, lo estamos haciendo con el propósito de los que somos maestros, Mauricio, Steven, yo, impregnarnos bien de esa comprensión y que se imprenden la iglesia también de esa comprensión. Porque en la medida que entendemos cómo es el amor de Dios, podremos amarnos los unos a los otros, podemos reflejar a Dios, porque recuerdan una de las características que decía 1 Juan 4:12. Hermano Ronald, léalo por favor. Vamos a ver ahora 1 Juan 4:16, pero vamos a leer 1 Juan 4:12 hasta el 16, ¿ya? Por favor, hermano Ronald, léalo hasta el 16. Hoy día vamos a analizar el verso 16, pero el trasfondo es muy importante.
Amén. Gloria al Señor. Miren qué importante, ¿no? El texto que vamos a ver nosotros es, y nosotros hemos conocido. ¿Qué hemos conocido? Dice el 4:13, ¿qué dice? Y esto conocemos. O sea, ¿está hablando de una teoría o de una experiencia? De una experiencia. Pablo está diciendo nosotros, y cuando Pablo está diciendo nosotros, ¿a quiénes se está refiriendo? ¿Ah? A la iglesia, muy bien. ¿A quiénes más? Juan, ¿qué cosa era? Un apóstol. Y entonces está diciendo, nosotros, los apóstoles y la iglesia, hemos conocido y hemos entendido esto. ¿Se dan cuenta? De nada serviría que yo tenga claridad, que yo conozca, que yo entienda, si toda la iglesia no lo entiende. Porque mientras yo soy una persona, nosotros todos somos el cuerpo de Cristo. Y es el cuerpo de Cristo el que tiene que hacer visible. Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Que a Dios nadie... ¿Cuál fue el primer verso que leyó el hermano Ronald? 4:12. Nadie vio jamás a Dios. Entonces, ¿cómo Dios se va a hacer visible? A ver, hermana Susanita, póngase en pie como una buena alumna. Díganos, ¿cómo se va a hacer conocido? Este Dios invisible, ¿cómo se va a hacer visible? Ajá, excelente. 20, hermana. 20. Ahora, ¿qué cosa conocemos de Dios? Alguien que me cite unas 10 cosas que ha conocido de Dios. ¿Dónde hemos conocido de Dios, de Jesús? ¿En dónde? En su palabra. A ver, 10 cosas que usted tiene claras que Dios hace, por ejemplo. No, pero ¿qué ha hecho? Sí, ese concepto Dios lo ha expresado, porque estamos rompiendo el paradigma de que el concepto de amor del mundo no tiene nada que ver con el concepto de amor de Dios. ¿Y cómo ha manifestado su amor Dios? A ver, cítenme algunos ejemplos. Muy bien, pares, hermana. Ay, Griselda. Muy bien, hermana, 20. Oiga, mis alumnas mayores son mejores que las jóvenes. Ahí está el Espíritu del Señor. Entonces, la demostración del amor de Dios, la más grande, fue que no escatimó ni a su propio Hijo, dice Romanos. No escatimó ni a o sea, el amor de Dios tiene, cuando los chiquitos cantan, ¿no? Grande es, alto es. Que nosotros pensemos en lo que nosotros sabemos y entendemos. Si se nos hace a veces duro regalar alguna cosa material a alguien, desprendernos de algo, desprenderte de tu hijo, de tu único hijo, por gente perdida, que ni le interesa, que lo menosprecia, enviarlo para que sea vituperado, insultado, vejado, rechazado. En esto se muestra el amor de Dios. Ahora, ese tipo de amor debe estar claro en nuestra mente. Ese tipo de amor. Porque Dios, cuando envía a su Hijo, lo hace humano, ¿no es cierto? Y viene, ¿cómo ha manifestado Dios también su amor? En que dejó su gloria. Y en la expresión del Hijo, porque recuerden, Padre, Hijo y Espíritu Santo es la Trinidad, son uno. Dios dice, ¿qué dice Filipenses, no? Capítulo 2, a ver. Dice Filipenses 2, 5. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, o sea, Dios, Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad perfecta allá arriba en la gloria, el cual siendo, se despojó, dice, no estimó ser igual a Dios.
como cosa que aferrarse. O sea, si bien era la voluntad del Padre, el Hijo pudo aferrarse a su trono de gloria. Pero Él también quiso revelarnos. ¿Qué dijo Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto conocemos, esto sabemos. Eso nos enseñaba la semana pasada nuestro hermano Mauricio. Y es importante porque ese es el contexto para el verso 16. Esto sabemos y conocemos, esto no es teoría. Esta es esta experiencia con Dios. Y Pablo y Juan lo está diciendo desde su experiencia. Él está diciendo, había veces en que yo lo veía perfectamente humano a Cristo. Era un carpintero, él caminaba, él comía con nosotros, él sudaba, él se cansaba, él tenía sed como nosotros. Pero de pronto había una tormenta y él podía decirle a la tempestad, cálmate. Y nos quedamos en shock. Y queríamos, ¿quién es este? Que aún los vientos le obedecen. Por eso él dice, nosotros le hemos visto. Nosotros sabemos, tenemos memoria de lo que conocemos. Vio, dice la multitud, dijo, esta vez sí que le han seguido al maestro. Mira, no podemos ni contar. Porque los hombres nomás eran como 4,000 o 5,000 que les dio de comer. Sin contar los niños, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántos eran? 5,000. Me imagino los apóstoles ahí. Se sentirían insignificantes. Ellos eran 12 ahí. Mirando a la multitud, dirían, ¿de dónde? Ya es el tercer día. Y de pronto el Señor le dice, denle vosotros de comer. No, así le habrán mirado a Jesús, ¿no? ¿Con la de quién? ¿Cómo? Y un niño, tenemos que ser como niños, hermano. Él aprendió eso. De una manera maravillosa se acerca corriendo y le dice, acá tengo 2 panes. 5 panes y 2 peces, creo, ¿no? O al revés. 5 panes y 2 peces. El muchacho de aquí, ¿qué hace trayendo eso? Habrán dicho los discípulos. Pero dice que Jesús lo tomó, lo bendijo y lo partió y sobró. Conozco un hombre de poder, hay una canción, ¿no? ¿Han escuchado ese corito? ¿Cómo hemos visto nosotros a Dios? Nosotros no solamente, hermanos, nos decía la semana pasada el hermano Mauricio, por el Espíritu Santo hemos entendido y creemos estas cosas. Pero tú, estos hechos, porque son hechos, estos no son parábolas, estos son hechos de Jesús, se lo dices a alguien de afuera y te dice, ¿estás creyendo? ¿Quién nos ha dado el convencimiento a nosotros de que eso es verdad? Amén. El Espíritu Santo. Y ahí mismo está, miren el contexto, en 1 de Juan 4:13. Léanlo, por favor. Ya lo leyó el hermano Ronald, pero estamos recordando. ¿Qué dice? En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. No hay otra forma de conocer, ¿verdad? Al Señor. No hay otra forma de conocer al Señor. Ahí mismo en Juan 14, 20 al 26, léelo por favor, Jaime. Y Israel, búscame 1 Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. Bien, puedes leer, Jaime. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos del 20 al 26. Sigue, del 20 al 26.
Amén. Entonces, para aquellos que dicen, ay, hermana, yo tendré o no tendré el Espíritu Santo, este verso es contundente. Ninguno de nosotros podemos entender las cosas de Dios, ni creer las cosas de Dios, ni conocer las cosas de Dios si no es por el Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús y lo recibimos es porque el Espíritu Santo nos ha revelado esto y hemos creído y hemos aceptado al Señor Jesús. Miren, ahí hay bastante controversia porque algunos dicen, pero él ha aceptado a Cristo y miren cómo es. Puede ser que nunca aceptó realmente a Cristo, pudo ser que estuvo convencido. Por eso es que esta carta es tan importante, porque acá hay muchas cosas que te deben dar evidencia que eres hijo de Dios. Por favor, Israel, léeme 1 Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén, gracias. ¿Se dan cuenta? Si nosotros hemos entendido y conocido, ahora sabemos que el Espíritu de Dios está en nosotros y que es ese Espíritu de Dios el que nos permite, nos ilumina y nos da convicción y nos da certeza de las cosas que han acontecido y que Cristo ha realizado a favor de toda la humanidad. Y es más, nosotros también ya en nuestra propia vida hemos comenzado a ver la gloria de Dios. ¿Cómo hemos comenzado a ver la gloria? Cualquiera de ustedes me puede dar un testimonio. Cualquiera de ustedes. De cómo ha visto a Dios en su vida. ¿Qué experiencia ha tenido que puede decir, sí, Dios es real? A ver, un voluntario. A ver, hermana Giselda. Amén, gloria al Señor. Los médicos decían, tienen su límite. Ellos hacen todo lo que pueden hacer. Conversaba en estos días con un amigo que lo fui a visitar y que por la gracia de Dios está entendiendo algunas cosas de la fe y los médicos no tenían ya más opción que decirle, ¿no? Y yo le dije, mira, yo no me muevo casi por nadie, no me gusta visitar y menos voy a hacer un viaje de 1 hora y media para visitar a un amigo, pero vengo de parte del Señor. Él te dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios. Hermanos, ayer me escribió y me dijo, estoy bastante bien, mi ánimo ha mejorado. Ahora entiendo, porque le dije, tú conoces la teoría. Tú aceptas que Jesús existe, que Dios existe, pero no le tienes la confianza para entregarle tu vida. Ya contigo no puedo dar vueltas. Siempre he sido diplomática, cuidadosa, pero te veo en una situación que si no depositas tu confianza en Cristo y sigues confiando en tus argumentos, nada va a pasar. Me dijo, yo creí que conocí a Dios y creo y conozco, pero me doy cuenta que hay mucho que me falta para tener su luz. ¿Cuándo viene esa luz? Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nosotros ya no comenzamos a llamar pecado cuando está fuera de nosotros, sino que nosotros nos comenzamos a llamar pecadores. Siendo lo que soy, hombre inmundo de labios, decía Isaías, ¿no? Cuando Isaías estaba así, que conocía a Dios, que sabía de Dios, él decía, este pueblo era profeta de Dios. Pero cuando entró a la presencia de Dios, dijo, muerto soy, porque siendo hombre inmundo de labios, no había visto a Dios, había visto los bordes de él. Entonces, cuando nosotros viene el Espíritu Santo, por eso Pablo le dice a los corintios cuando están teniendo una actitud contraria, ¿se dan cuenta por qué es importante, Juan? Porque estaban en pleitos, en disensiones, en contiendas, habían envidias, habían celos, bueno, ya saben todo lo que había en Corintios, no vamos a hablar, no vamos a repetir. Los hechos sexuales que le digo, que un hijo creo que estaba con la esposa de su padre o algo así por ahí, no quiero decir imprecisiones. Y Pablo dice, ¿no sabéis? ¿No han llegado a ese conocimiento? ¿No han llegado a ese entendimiento de que ustedes son morada de Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa claridad? Hermano, cuando tú tienes esa claridad, tú realmente comienzas a cuidar tu cuerpo.
Hasta lo que comes cuidas. Sabes lo que te hace daño y ya. ¿Por qué creen que uno cuando viene a Cristo y es alcohólico deja de ser borracho? ¿Por qué creen que nosotros ahora que estamos en Cristo no fumamos? A ver, ¿por qué crees que pasa eso, Alex? Alex es un intelectual, a mí me encanta Alex. Desde chiquito era así, pensador. Y para ver también, para que el mundo pueda entender cómo ahora tiene uno la fuerza para resistir, porque los que fuman y son fumadores, hermano, fuman porque les gusta. ¿No han escuchado la canción esa que dice que fumar es un placer? Mira, la gente que fuma, no sé qué placer le encuentra, pero le encuentra. Entonces cuando vienen a Cristo y le alumbra el Señor, y antes el médico le decía, no fume, está malogrando sus pulmones, le va a dar cáncer. No hacía mucho caso, igual fumaba. Pero cuando viene a Cristo, bueno, dice Jesús, conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué cosa nos hace? Libres. Ya lo que nos dominaba de nuestra carne no nos domina, porque tenemos el Espíritu de Dios morando en nosotros. Hermanos, yo sé que es importante que entiendas esto. Si conoces a Dios, una evidencia es que el Espíritu de Dios está morando en ti y Él te va a llevar a ese conocimiento. Amén. Dice, y testificamos, ¿no es cierto? Para testimonio, decía Alex, insistí en eso. ¿Qué es testificar? Es dar evidencia, puede ser con palabras o con hechos, de que ya no eres el mismo. Ya no eres el mismo. Eso es, y que el amor de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo te trajo a una nueva libertad de vida, a una nueva manera de comportarte, de actuar. Él es el que quitó la separación entre los hombres. Entonces dice, Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador del mundo. Y lo puedo reflejar. Miren el verso 15. Y todo aquel que confiesa, todo aquel que dice que ha recibido, que ha aceptado a Jesús como su Señor y su Salvador, ¿qué dice? Dios permanece en él. Dios permanece en él. Esta palabra de permanencia es muy importante, hermanos. Debemos reforzarlo realmente, ¿no? Déjeme ver. Mateo 10:32. Isra, ¿puedes leer Mateo 10:32? Y alguien que me lea Lucas 12:8 también. Gracias. ¿Lo encontraste? Sí, léelo por favor, Israel. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ajá. A cualquiera. Nosotros venimos a ser hijos de Dios. No podemos negar que ahora somos de Dios. Y se supone que si yo soy un hijo de Dios, yo confieso. Yo declaro, no niego. Oye, ¿por qué has cambiado tanto? Ya no haces las bromas pesadas, ya no los haces los chistes con doble sentido, ¿no? Estás en el trabajo, no le has dicho a nadie, pero de pronto tu conducta comienza a ser diferente. Estás entre la espada y la pared, ya no lo puedes seguir callando, solamente portándote bien. Tienes que decir lo que eres. Y al que me confiesa, dice, no, yo no soy así porque yo sea buena gente, yo era igualito que todos ustedes, como ustedes saben, pero ahora he aceptado a Jesús como mi Señor y Salvador. Y las pautas y las normas de vida que Él ha mandado en su palabra las estoy siguiendo. No es fácil, pero soy cristiano. Intentando, con la ayuda de su Espíritu que está morando en mí, llegar a honrarlo y a glorificarlo.
Y al que me confiesa, ¿verdad? ¿Cuál es el otro versículo? Ajá. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Amén. Entonces, Dios espera que tú y yo, ¿verdad?, no lo neguemos. Dios espera que tú y yo lo confesemos delante de su Padre y espera que no solamente sea una palabra de teoría, sino de experiencia. El conocimiento, hermanos, es experiencia. Cuando en la Biblia tú encuentras la palabra conocimiento, es experiencia. Recuerden, cuando dice que Adán conoció a Eva, ¿qué pasó? ¿Nació Abel o Caín? No sé cuál fue primero. Es intimidad, es conocimiento, es experiencia. Ahí en la Biblia, ¿no? Y dice, y María salió a luz, pero no había conocido a José. En la Biblia la palabra conocimiento no es teoría como en nosotros, que tener información en la cabeza. La palabra conocimiento en la Biblia es experiencia, intimidad con la persona que se asegura conocer. Entonces cuando el apóstol está diciendo, y nosotros, ahora sí entra mi verso 16, y nosotros hemos conocido, entonces hemos tenido una experiencia con Dios. Hemos estado cuando Él calmó la tempestad, hemos estado cuando multiplicó los panes y los peces. Él nos ha sorprendido resucitando un muerto, Él nos ha sorprendido tocando leprosos. Nosotros hemos conocido del amor de Dios por lo que Él nos ha hecho vivir a su lado, por lo que hemos vivido cerca a Él, por las cosas que Él ha manifestado mientras caminábamos con Él. Hermanos, mientras tú, como en tu vida de creyente, tienes que haber visto diferentes oportunidades en que has visto la mano de Dios, en que has visto la gloria de Dios. ¿O no? Y danos una experiencia en la que tú puedes haber visto la mano de Dios. Cuando yo tenía 19 años, tuve la experiencia de casi ahogarme Amén. y prácticamente ya había perdido las fuerzas para luchar con el mar y me dejé caer. Y en mi mente decía, Señor, mi espíritu está contigo. Y luego de pensar eso, sentí una mano así física que me levantó, que me sacó, y de las fuerzas que no tenía, me vinieron fuerzas para vaciar y salir. Aleluya. Este hombre ha visto a Dios. Hay que estar cerca de la muerte para realmente entender el poder y la magnificencia de Dios. ¿Cómo podría decir no le conozco? ¿Cómo podría negarlo después de esa experiencia? Conocer a Dios es tener una experiencia con Él. Amén. No, cuando yo le digo conozco a Dios, no es que usted se sepa Mateo 1, que se sepa Juan, que se sepa Lucas. No. Esos son textos bíblicos que usted puede aprenderse. Pero cuando hablamos aquí, cuando el apóstol está diciendo y nosotros hemos conocido, está diciendo nosotros caminamos con Él, vivimos con Él, dormimos con Él, nosotros vimos su gloria. Es más, Juan dice, un día agarró, me dijo a mí, a Pedro y no sé cuál fue el otro, y nos llevó a un monte. Y en ese monte de pronto Él resplandeció, se hizo una luz brillante. Él vio la transfiguración. ¿Quién le podría quitar esa experiencia a Juan? ¿Quién le podría quitar esa experiencia a Juan? Lo mismo. Yo me había olvidado de ese testimonio, Israel, porque eso ocurrió en el proyecto, con los niños del proyecto. Pero él no. Porque fue el momento en que él vio el poder y la mano de Dios sobre su vida. Viendo que todo lo que había de repente cantado, Israel con su guitarrita, él siempre con su guitarrita que en la iglesia, el ministerio de alabanza. No sé por qué no canta y no alaba ahora, pero de verdad que ese día ya dábamos por perdidos a él y a Montalvo. Los tuvieron que llevar de emergencia, ¿no? Por
Ya, nosotros nos olvidamos pero Él no puede, porque fue su experiencia. Ahí conoció el poder, la mano de Dios, esa mano invisible, poderosa, que nos demuestra que Él puede surcar cualquier circunstancia cuando quiere salvar a sus hijos. Amén. Entonces hemos conocido, está diciendo nosotros, los apóstoles, sus discípulos, hemos conocido, y ustedes como iglesia han conocido que no estamos hablando cosas que no son, no hablamos cosas que son de nuestro propio conocimiento, porque lo que hablamos ya no es de nuestro propio conocimiento, lo que estamos hablando es testificarle las cosas por el Espíritu de Dios. Por el Espíritu de Dios. Ahí en 1 Corintios capítulo 2, versos del 7 al 8 dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca lo habrían crucificado al Señor de la gloria. Aleluya. Y el verso 10 dice: pero Dios nos los ha revelado a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Los hombres de este mundo, sean príncipes, nobles o lo que fueran, no conocen a Dios, hermanos. Pueden saber de lo que oyen, pero no lo conocen. Nosotros podemos decir, como dijo Job: de oídas te había oído. Yo sabía que existía un Dios. Yo sabía que era grande y temible, y por eso le ponía altar, le hacía holocaustos. Pero tuvo que venir esta prueba, este sacudón a mi vida y verme como que de qué sirvieron todo lo que hice. Y ahora mis ojos te ven, ahora veo tu grandiosidad, tu majestuosidad. Tú eres Dios. ¿Quién soy yo para decirte por qué me ha pasado esto, por qué me ha pasado aquello? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos están viendo a Dios en su vida? Tenemos que comenzar a ver a Dios en nuestra vida. Y la única forma es entender y comprender que ese amor de Dios que se manifestó a nuestro favor se ha derramado en nuestros corazones, dice Romanos. Ese amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. Y es ese amor de Dios que ha derramado en nuestros corazones, junto con el Espíritu Santo que nos ha sido dado, nos permiten ser testigos. Y me seréis testigos, dice el Señor. Si el Espíritu Santo ha venido a morar en nuestra vida y hemos comenzado a ver a Dios y hemos comenzado a ver su gloria, no hay quien nos pare, hermanos. No hay quien nos pare. Podemos entender que nadie, dice 1 Corintios 12:3, nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Amén. Así que ese es un gozo en esta mañana, que si tú puedes llamar a Dios Padre o Señor, es porque le has conocido. Y porque el Espíritu Santo te ha dado testimonio que eso que ha ocurrido ahí en tu vida, en tu corazón, esa circunstancia, esa temeridad que pudiste pasar, ahí Él estaba contigo. Por eso dice: aunque pases por el fuego, no te quemará. Y aunque pases por las aguas, no te ahogarán. ¿Por qué? Porque Él estará con nosotros. Él estará a nuestro favor. Así que completamente maravilloso. Él fue hombre como nosotros, completamente humano. Pero cuando Él se revela a nosotros como Dios, nuestros corazones pueden vivir cautivados y agradecidos constantemente de lo que Él es y de lo que nosotros somos. Él es el Salvador del mundo, hermanos. Él es nuestro Salvador. Y ese es el conocimiento. Ese conocimiento, cuando dice hemos conocido, es la experiencia. Y la segunda palabrita ahí que nos dice este verso es: y creído. Hemos creído el amor de Dios. Y cuando yo he creído en el amor de Dios que tiene para mí, vamos a encontrar, hermanos, unas ventajas maravillosas. Vamos a encontrar pruebas suficientes, amén, pruebas suficientes para descansar en ese amor. ¿Cuál es la primera prueba que nosotros encontramos? ¿Cuál es la primera prueba? En que sentimos que ya Dios no está contra nosotros. ¿No se dan cuenta? Lo primero que uno siente cuando uno se reconcilia, cuando uno acepta y recibe a Dios como su Señor y Salvador, es como que se te quita una carga tan tremenda de encima y sientes que Él ya no está en contra tuya. Sí. Antes tú cualquier cosa podías sentir: Dios me ha salido al encuentro. ¿Qué dijo Noemí? Dios me ha salido al encuentro. Todo testifica que Dios está contra mí. Porque no se había reconciliado con Dios.
Pero cuando tú estás en esa relación y en esa armonía con Dios, tú sabes que Dios está a tu favor, que aún en las situaciones más adversas, Él no está obrando contra ti, más bien Él te está protegiendo y Él te está guardando. Tú te das cuenta y dices, habría sido mucho peor si Dios no estaría a mi favor. Ocurre un accidente y te bajas y dices, Dios mío, ¿cómo he salido vivo de este accidente? Y me acuerdo que en el proyecto, cuando estaba trabajando, en esos tiempos duros, pues, de crisis, íbamos a Prona, ¿se acuerdan? A recoger los víveres. Yo fui a recoger los víveres, recién había salido de mi segunda o tercera operación, creo. Me fajé bien porque dije, no vaya a ser que yo en mi impulso quiera levantar algo, pero no, aunque no voy a levantar nada, solamente voy a traer el camión, voy a dirigirlo, porque las hermanas estaban ocupadísimas pues en el proyecto, ahí Susana era tutora, toda una manchita que se trabajaba ahí en el proyecto, y yo me fui a recoger los víveres. Y hermanos, el camión vino bien cargado, porque nos habían dado la remesa de 2 meses que no nos habían dado en Prona, y allá en esa bajadita que está después de que pasas eso por donde venden balón de gas, ¿no? Viene una bajadita así, bien paradita, ¿no? Ahora está un poco más nivelada, pero en ese tiempo era una bajadita bien profunda. El carro pierde el freno, hermano, y con ese peso se impulsa y comienza a dar vueltas. Yo hice lo que hizo Israel, me recogí y dije, Señor, no me fui en la operación, si me voy aquí me voy a la gloria contigo, estoy en paz. Lo que uno piensa, lo primero, la salvación del alma. La salvación del alma, porque hermanos, si morimos, queremos irnos al encuentro del Señor, ¿amén? Yo no creo que usted quiera ir a otro lugar, ¿ah? Porque solo hay 2 lugares, o para arriba o para el infierno. No, cualquier cosa que pueda pasar con Cristo. Después de que esté con Cristo, hermano, me espera la gloria, ya ustedes que van a llorar por mí. Es la verdad. Me espera la gloria, voy a estar con el Padre. Y entonces, hermano, me encogí así, en automático, como para proteger mi operación, ¿no? Porque estaba fajada que no tenía ni 3 meses de operada, creo. En automático recojo las piernas. Y luego, no recuerdo bien, porque ya yo me acuerdo cuando estoy acá, que me auxiliaron en la posta que tenemos. Pero recuerdo que me están sacando del carro y todo, ¿no? Y me meten al carro del policía, pero el carro, hermanos, eso estaba completamente compresado. Y lo que le asombraba al policía me decía que cómo no me hubiera cortado las piernas, la lata que había bajado a la hora de doblarse, ¿no? Porque no sé cómo, pues no le digo que en automático recogí mis piernas como para proteger mi barriga. Y ahí salí ilesa. Me atendieron, me reaccionó, me hicieron ver el ojo, ya después de 1 hora creo, me vine corriendo al proyecto, salven la carga, porque todo se ha desparramado allá arriba. Hermana, ¿qué le pasó? No sé, el carro se ha volteado, pero ya estoy mejor. Hermanos, uno dice, ¿cómo salí viva de ahí? Tenía un poquito de acá, lo que seguro que en el impacto se me ha clavado el diente o algo, pero ni un hueso roto. Ni un hueso roto. ¿Era casualidad que el policía estuviera atrás y que inmediatamente interviniera para rescatarnos? Salieron los vecinos de la bajada pues a ver el espectáculo del camión que rodaba seguro, y 2 o 3 personas se pudieron a cuidar hasta que vayan de acá del proyecto a recoger los víveres que se habían regado allá. ¿Cómo dudar de que Dios está con nosotros? Aun cuando el enemigo nos pone pruebas en el camino, nos pone duras, Dios está yendo ahí con nosotros. Amén. Él tiene aprovisionado todo. Él está orquestando todo para que sus hijos, en medio de esa prueba, de esas circunstancias, si descansan en Él esté obrando. Yo sé que estás obrando. Por eso, cuando tú entonas una alabanza, medita y piensa, ¿estás seguro que Dios está obrando? ¿Crees esto? Lo conoces, pero ¿crees esto? Vamos a terminar repitiendo lo que nos dice nuestro querido apóstol Juan. ¿Verdad? Tenemos la seguridad de que estamos cercanos, ya no tenemos temor, ya no hay miedo de Dios, hay un temor reverente, pero no hay miedo de Dios. Podemos recurrir confiadamente al trono de la gracia, podemos tener esa certeza de que podemos acercarnos, hay un sentimiento en nosotros de que Él nos ama, oh aleluya, podemos sentir lo bondadoso que es Dios con nosotros. Podemos sentir el perdón de nuestros pecados.
Porque, hermanos, como decía ayer el hermano Carlos Jesús en el mensaje, Dios nos tiene así, ¿no? Si hace así, se acabó la misericordia de Dios, pero Él nos tiene así porque nos ama. Porque nos ama. ¿Qué debe haber en nuestro corazón frente a ese amor? Gratitud y agradecimiento. Gratitud y agradecimiento. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias. Porque hemos conocido y hemos creído. Porque hemos conocido y hemos creído de ese amor, Señor, inagotable, insondable, inescrutable. Oh Dios, cuando podemos percibir tu amor por nosotros, Señor, no podemos menos que caer humillados delante de tu presencia y decirte, soy deudor, como decía Pablo, Señor. Deseo vivir y aprovechar y complacerte, Señor. Dibujar una sonrisa en tus labios de complacencia, porque he entendido y comprendido quién eres tú para mí, cuánto has hecho tú por mí, Señor. Todo cae ante tu presencia, mi Dios. Todo cae ante tu presencia. Gracias por perdonarnos y limpiarnos, por hacernos tus hijos, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis amados.